Hola, me llamo José Miguel Chico López y me gustaría presentaros mi comunicación a la que titulo La heurística en la algorítmica creativa. Para este proyecto que presento, he centrado mi atención en las obras de arte gráfica generadas en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid entre 1965 y 1982. En esta fecha se inicia el primer periodo de investigación computacional al servicio de la creación artística. La obra generada con las computadoras IBM 7090 y la IBM 1401 compartían atributos como, por ejemplo, la apariencia geométrica, la planimetría, la serialidad o los desarrollos generativos. Las ideas de los artistas participantes eran traducidas a un lenguaje informático por los técnicos y mediatizadas por el conjunto de operaciones rudimentarias ofrecidas por estos primeros ordenadores. Para esta investigación es importante situar nuestra experiencia en un marco de creación concreto y reducido, para facilitar el trabajo de identificación y clasificación de los elementos y las decisiones que intervienen en la creación de obras artísticas. Con esta propuesta se pretende distanciar la creación artística de los procesos que operan a través de los algoritmos aleatorios y que intentan suplantar la creatividad humana, con relaciones surgidas del azar. Como objetivos, tenemos el interés de implementar las técnicas de procesamiento en la creación computacional aplicada a los procesos artísticos, en el proceso generativo que hemos propuesto en esta investigación. Emplear la experiencia artística como método intuitivo para observar, analizar y resolver las soluciones de los conflictos de repetición y estancamiento en propuestas gráficas de desarrollos geométricos y lineales. Evidenciar las limitaciones de los procesos de cálculo computacional en la creación artística y producir obras artísticas a partir de grupos de pauta gestionadas por la capacidad de previsión del creador y dirigidas por la razón artística. Con el objetivo inicial de realizar obras gráficas, se ha ido definiendo y clasificando los márgenes de acción para construir la estrategia necesaria y poder acotar los parámetros gráficos para así poder percibir objetivamente las relaciones, sus variaciones, correspondencia y diferencia, sometiendo a un continuo cambio los parámetros establecidos. Este proyecto se ha desarrollado en 4 fases. En la primera se ha estudiado las analogías entre el algoritmo y las decisiones del creador, tomando la idea de pauta en equivalencia a la orden, escritas en el medio informático con unas instrucciones precisas. Se han analizado los parámetros y su resolución gráfica en el contexto computacional del centro de cálculo. De esta forma se ha podido asimilar y establecer semejanzas operativas en los modos de transformación de la imagen. En la segunda fase, buscando la simplicidad en la ejecución de las obras artísticas, se ha diseñado un guión de trabajo, determinando los elementos gráficos que compondrán la imagen y el modus operandi de configuración de esta. En la estrategia planteada se ha tenido en cuenta el concepto de aleatorio, entendido como una razón al establecer una relación entre los elementos gráficos y no como un modo de sustitución de la razón artística para vislumbrar diferencia entre los encuentros acertados o erróneos. En la tercera fase se han clasificado las pautas según sus parámetros fijos o variables para ser incorporado en el proceso creativo, según la percepción y la capacidad de previsión del creador. Y por última, en la cuarta fase se han realizado las obras artísticas atendiendo a la evolución de los elementos gráficos en el proceso de configuración de la imagen. En el desarrollo del trabajo creativo, de la realización de los dibujos, en primer lugar nos gustaría definir
cómo se entiende las pautas dentro del proyecto. Se entienden como la norma para gobernarse en la ejecución de una cosa. Se asume que cualquier cosa o elemento integrado en la obra final contribuye a formar las cualidades de la imagen. En este caso, el soporte, su color, la textura o la técnica empleada rigen los modos de realización y condicionan la percepción, actuando como pautas pasivas, sin que sufra algún tipo de transformaciones en el proceso creativo. Dentro del conjunto de pautas aplicadas se han distinguido dos grupos. Pautas concretas, que son aquellas que definen los elementos integrados en la imagen y son constantes. Por ejemplo, la elección de la línea recta y quebrada o la forma de aplicarla sobre el papel. Pautas variables son aquellas que actúan sobre los elementos gráficos de la imagen, con la posibilidad de poder ser variadas según se determine en sus relaciones con otro elemento gráfico o en el conjunto. Aunque este método de trabajo me ocupó durante años, o los años 2018 a 2021, la descripción de las pautas seleccionadas y los modos de actuación lo voy a describir en un dibujo perteneciente a una serie realizada en 2020. Dibujo 1. Aunque la determinación de las pautas concretas y las variables han sido simultáneas, aquí se exponen en bloque para dejar ver el sentido de dicha clasificación. Pautas concretas. Papel caballo de 300 gramos de 100 por 70 centímetros. Se establece un perímetro de actuación en el plano del papel, dejando un margen de unos 10 centímetros por cada lado. Elemento gráfico. Línea recta de color negro. La línea se aplica con un Rotring de 0,8 milímetros. La línea será quebrada, continua y debe desarrollarse desde un punto de inicio a otro punto de salida. Se sitúa el punto de inicio en el ángulo superior izquierdo y el punto de salida en el ángulo inferior izquierdo. La línea debe de ocupar el máximo espacio posible en el interior del perímetro, hasta llegar a describir el rectángulo perimétrico. Cada vez que la línea intersecta con el margen imaginario del perímetro rectangular, en cualquiera de sus lados, deberá de cambiar de posición justo en el punto de intersección y no rebasará el contorno imaginario. Se determina que la línea quebrada será compuesta por 4 tramos de posiciones diferentes respecto al plano horizontal de proyección y que estas posiciones se repitan en el mismo orden a continuación del último tramo. Los tramos vertical, horizontal, inclinada, inclinada contraria a la anterior. No puede haber intersección entre las líneas trazadas. Se establece un ángulo de 60 grados respecto al plano horizontal para las líneas inclinadas. Pautas variables. La línea se aplica a mano alzada, dejando que las irregularidades del pulso actúen como signo del proceso realizado manualmente. Al realizar el trazado, sin herramientas que definan exactamente la posición de las líneas, se asumen las imperfecciones angulares para connotar la premisa de hecho a mano. Las direcciones de cada una de las líneas, desde su punto de inicio, pueden ser opuestas, dejando que el autor decida según las relaciones que establezca. Vertical, hacia arriba o hacia abajo. Horizontal, izquierda o derecha. Inclinada, ascendente o descendente, de derecha a izquierda o al contrario. La longitud
de cada tramo de línea puede ser la que el creador determine bajo las pautas establecidas y las relaciones que establezca en el proceso. El autor puede crear relaciones entre los grupos de línea o en su conjunto. Relaciones condicionantes en el proceso de ejecución. Al comenzar el dibujo se avanza con trazos largos. En su observación y previsión de las consecuencias surge el temor de que se cierre el paso a la línea quebrada y no se alcance el punto de salida, al no poder cruzarse las líneas. Ante esta posibilidad se fija como pauta condicionante el no cerrar el paso a la línea. Se diseña una estrategia de avance y retroceso para que las líneas ocupen la máxima superficie del plano rectangular. En el proceso de dibujo existen relaciones que condicionan a las decisiones que se toman, atendiendo a las relaciones que surgen por la proximidad existente entre las líneas, en referencia a la composición y a las estructuras que van surgiendo. Por último, el dibujo se propone como una experiencia donde el examen continuo hace reflexionar y redibujar el recorrido lineal. Al inicio del dibujo y en observación de las posibilidades monótonas y repetitivas que ofrece el sistema construido, se marca la pauta de la búsqueda continua de la diferencia en las formas posibles que van surgiendo. Para realizar este ejercicio se van haciendo relación entre la línea en los planos abiertos y emergentes, definiendo formas como, por ejemplo, 1. El paralelismo cercano entre las líneas. 2. Repetición de formas abiertas y agrupadas. 3. La continuidad como recurso de composición entre líneas y formas y entre formas. 4. La construcción de formas. 5. El uso del tamaño de los elementos gráficos para construir diferentes planos de profundidad. En esta última parte de la exposición me gustaría hacer alguna referencia a algunas conclusiones. A diferencia de la creación a través de los algoritmos, encontramos que el cúmulo de acciones emprendidas en el proceso presentado es el resultado de constantes decisiones y sus posibles variaciones, aprendiendo y asimilando para futuras aplicaciones. Sin ese intercambio entre lo que se vislumbra y lo que se interioriza, desaparece lo humano en el arte, lo que nos representa. En nuestra capacidad de relativizar los hallazgos de la obra de arte generada, lo que nos conduce a fabricar nuevas líneas de actuación y sus posibles consecuencias en los modos creativos. Por otra parte, también se ha valorado que el reconocimiento y el control de los pensamientos automáticos en la creación artística nos puede ayudar a relativizar los elementos, conceptos e ideas espontáneas que dirijan el desarrollo del trabajo artístico y así poder estudiar las decisiones amparadas en la capacidad previsiva e intuitiva del creador, aportándonos caminos de investigación sobre la inteligencia artificial y su función creativa. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias por vuestra atención.